Continuamos con nuestra siguiente invitada, que es María Alejandra Quintana Gallardo. Ella es abogada por la Universidad de San Martín de Porres, Master of Law, Master de Derecho Transnacional de los Negocios, con mención en protección de datos por el Instituto de Empresa de España, especializada en Corporate Law, también por la universidad, por New York University, directora del área de soluciones de controversias y litigios, y Legal Tech en Caro y Asociados. Bienvenida, Alejandra, un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Buenas noches, Adelaida. Buenas noches con todos los participantes. Es un placer poder estar hoy en este programa para hablar sobre un tema que seguro va a dar muchísimo que hablar. Efectivamente, como bien lo mencionábamos en un inicio, como bien nuestro director nos mencionaba al inicio, de repente este título, Mujeres y la Agenda Pendiente, de hecho nos lleva a pensar pues en muchos temas. Actualmente, si bien es cierto, a lo largo del tiempo hemos avanzado muchísimo en temas de igualdad, hemos avanzado muchísimo en temas de desarrollo de la mujer, sin embargo, aún hay temas pendientes. Y hay temas pendientes a nivel social, a nivel laboral, a nivel político, a nivel personal, etcétera, ¿no? Entonces, es una agenda aún bastante cargada que tenemos pendiente y que por supuesto vamos a seguir trabajando en el empoderamiento femenino, que por supuesto vamos a seguir trabajando en nosotras mismas, que finalmente es lo que va a trascender, ¿no? Si nosotros trabajamos en nosotras mismas, finalmente en cierto momento vamos a poder ayudar también a que otras mujeres lo puedan hacer, y así sucesivamente se va a ir logrando la igualdad, que hasta el momento, como pues a mi punto de vista mencionaba al inicio, de hecho ya ha habido un gran avance, si retrocedemos un tanto en la historia, ha habido un gran avance. Actualmente vemos mujeres prácticamente ya en todos los cargos que se han podido desempeñar, que de repente años atrás lo veíamos como imposible, ¿no? Entonces, eso es algo que como mujer trae bastante satisfacción. Para continuar un poco la línea, yo quería precisar también que cuando pensábamos el título en conjunto con el equipo, al mencionar mujeres y la agenda pendiente, como bien decía Karim, es todo lo que aún nos falta por conseguir, pero a su vez también no debemos de olvidar lo que nuestras antecesoras han logrado y que es la pauta y el inicio de esta lucha, no solo por conseguir la igualdad de trato, sino por ir también empoderándonos como género. Muchas veces hemos escuchado de que hay toda una cadena de enaltecer la labor de la mujer y que el feminismo, pero no es otra cosa que muchas veces nuestra propia sociedad, y como bien lo indicaba Karim, es una cuestión de estereotipo. Esto viene desde la concepción. Lamentablemente nuestra sociedad, y sobre todo hoy por hoy en países como el nuestro y en nuestra región, aún tenemos ese sesgo, ¿no? De idealizar, visualizar y contemplar a la mujer como aquella que debe quedarse en casa, aquella que debe preservar el hogar, o incluso aquella que si quiere salir adelante tiene que tratar ella misma de equiparar y balancear ambas labores. Entonces, en esa búsqueda y en ese tratar de equilibrar, muchas veces, pues las mujeres nos vemos en una tarea bastante complicada. Y justamente es un tema que vamos a tratar hoy, cómo los diferentes grupos de interés o los stakeholders pueden colaborar en ese equilibrio. Porque no vamos a olvidar que, si bien es cierto, y esto puede sonar un speech o una frase típica, la mujer hoy por hoy es responsable tanto del crecimiento personal por ella misma, si tiene una familia, si tiene una pareja, de preservar el hogar, de preservar los hijos, de ver la casa, y además
el equipo que puede manejar en su trabajo y el liderazgo que tiene que fortalecer a través de sus funciones propias como profesional. Entonces, muchas veces, si no hay este apoyo y no hay, no solamente vamos a hablar, que en algún momento lo vamos a tocar durante el programa, de las leyes, de los incentivos, de lo que buscamos, ¿no?, como sociedad, sino también los desafíos que tenemos como sociedad y como colectividad. Entonces, dicho esto, hoy por hoy la agenda está pendiente, hay muchos objetivos que hoy por hoy tenemos que lograr unidas. Yo también quisiera precisar, y ya que esto es un espacio de discusión, es que yo considero que hoy por hoy las mujeres de mi generación, las mujeres en bloque en general, debemos de practicar ser más solidarias. Yo creo que este sería un ejemplo para nuestra sociedad, que entre nosotros mismas nos apoyemos. Y esto es lo que justamente busca Women's White Collar Defense o WWSDA, como grupo fortalecer, unirnos, apoyarnos. Somos mujeres que en este caso, bueno, todas somos en su mayoría abogadas, todas somos abogadas, pero desde nuestro espacio, desde nuestro lugar profesional, atraemos, colaboramos, y eso es una muestra de que como género nos vamos a hacer fuerte. De hecho, sería muy interesante y se está practicando alrededor del mundo, grupos de mujeres que están juntadas por profesión, que buscan el desarrollo de la profesión, de la colectividad, y eso es un buen síntoma. Yo creo que hoy por hoy se puede decir que en esta etapa estamos viendo ese apoyo, porque esta tarea que tenemos y estos objetivos, y cuando muchas veces hablamos de que la brecha aún está, vamos a decir, gigante, pero ese trabajo es un trabajo en equipo y no se va a conseguir en un día, pero son pequeñas las acciones que van a lograr llegar a ese objetivo. Eso es por una parte, y bueno, podríamos ir entrando a algunos temas. Te voy dando así pase, Karim, para poder fortalecer unas ideas y otras. En la línea de Karim hemos visto con mucho pesar de que hoy por hoy no tenemos mujeres representando el board o los altos consejos directivos que en toda empresa están a cargo de la toma de decisiones. Y yo creo que también hay dos problemas que identificar clarísimos. Uno es justamente ese estereotipo que nosotros hemos conceptualizado, ¿no? La mujer, la del sexo débil o la del carácter amigable. Pero yo ahí sí tengo mi impresión, no solamente como mujer, yo creo que esa concepción de la mujer, carácter amigable, es totalmente errada. La mujer, no solamente por su condición de ser mujer, sino el verdadero líder, sea hombre o mujer, para que se le pueda llamar un líder, no es aquella persona que se le tenga que tener miedo y que inspire temor o respeto, porque eso, para mi concepción, es un simple y mero jefe. El líder para mí es alguien que se gana mi respeto, admiración, y que en esa relación empleado, empleador, líder, liderado, yo busco tener un ejercicio de crecimiento escalonado. Y de hecho esto va con muchas teorías que hemos visto en el tema de recursos humanos que se suelen dar, de que la relación líder-liderado tiene que ser una relación horizontal. Es decir, el verdadero líder va a desplegar en el liderado todas las condiciones y calificaciones que van a hacer que esta persona crezca, porque si su liderado crece, él también puede crecer. Dicho esto, el tema de un liderazgo para mí hoy por hoy es algo que debemos de trabajar, que no es cuestión de género. Ese es el primer reto pendiente. Y esto le favorece no solo a las mujeres, es para hombres y mujeres, porque hay hombres que no tienen carácter y que no merecen llamarse líderes, como hay mujeres que también pueden tener mucho carácter, pero en esa ecuación de estabilidad emocional a veces no pueden tomar decisiones adecuadas. Entonces yo creo que hay que tener esa distinción. Eso por un lado. Por otro lado, también a veces vemos, con pesar, y era un poco lo que comentaba Karim, ¿no?, que a veces nosotras mismas, y lo voy a decir en un término coloquial, nos metemos cabe y decimos, no, yo no quiero recibir ese puesto de liderazgo por un tema de cuota. Ok, es válido. El primer
vamos a decir, requisito es que obviamente, si vas a asumir un puesto de liderazgo, tengas la aptitud y la actitud, ¿no? Pero también empecemos a respetar las cuotas, porque eso es el camino que va a abrir oportunidades. Y si hoy por hoy seguimos en esa lucha de que no, yo no recibo porque es un tema de cuotas, o sea, de una u otra forma damos pie a que no se nos considere. Entonces yo creo que el primer tema de la agenda pendiente de cara sobre todo a nuestro país, a la región, es todavía fomentar que se pueda tener en la alta dirección, por llamarlo así, más mujeres ocupando puestos de liderazgo. Por otro lado, esto también va de la mano no solamente en el sector privado, es algo que también ahora vamos observando, y ahí permíteme entrar, Karim, para que tú puedas complementar a otro punto que nosotros habíamos mencionado en la agenda, que es el tema político. Hoy por hoy, los puestos de liderazgo no solamente se dan en el sector privado, sino que hoy por hoy en el ámbito público estamos viendo un progresivo crecimiento. Y esto es fundamental también, porque en el Estado estamos viendo cada vez más presencia de mujeres en política. En nuestro país vemos que hay mujeres que están ocupando cargos representativos y, por ejemplo, Elvia Barrios, ¿no? La actual presidenta de la Corte Suprema del Perú, y también vemos, por otro lado, una candidata política que se está disputando las elecciones presidenciales. Hemos visto también en nuestra región, en Chile, en el gobierno de una expresidenta, muchísimos otros cargos, por ejemplo, en Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris, y estamos viendo una tendencia cada vez más protagónica en el aparato público. Y yo aquí me permito hacer una reflexión. Yo no sé si en algún momento hemos visto que en Perú, y sobre todo sí, en nuestro país, se les tiene un especial temor a las policías mujeres. Y es algo que psicológicamente nos permite hoy hacer una reflexión, ¿no? Si uno conversa con tanto hombres y mujeres, ambos van a tener y van a demostrar un especial respeto por las policías mujeres. ¿Y por qué no? Porque son aquellas que no ceden a actos de corrupción, a dádivas, frente a un policía que muchas veces es más descarado y te pide, ustedes saben, ¿no? Una ayuda. Pero miren esta expresión que muchas veces utilizamos, no, con las mujeres policías, ahí sí, y nos hace ver que a pesar de ser contradictorio, nuestro sexo, perdón, las mujeres, el sexo femenino, está identificado con un valor y con una característica fundamental, la integridad. Entonces, eso nos llama a la reflexión a que, pues, tenemos una ventaja, ¿no? Ahora bien, también existen excepciones, pero yo me permití hacer este ejemplo porque nos permite abrir la mente a ver realmente que nuestro problema como sociedad justamente son esos estereotipos, ¿no? Y yo creo que una vez más, tanto aplicarlo al ámbito público y privado, lo que tiene que cambiar es la mentalidad. Entonces, ahí nos damos cuenta que si esa mentalidad no cambia, ese reto, esa agenda pendiente no va a arrojar nunca una equidad. Y no sé si con este ámbito del tema público, Karim quiera precisar algo más, porque, a ver, el tema es súper amplio y la idea es tocar muchos de los bullets de la agenda pendiente. En consecuencia con lo que dice Karim, y además resaltar que bueno, Karim, que en la oficina puedan darle esa oportunidad y aquellas que no son madres puedan apoyar. Porque justamente ahí radica, ¿no? Tú necesitas a un trabajador feliz, a un trabajador motivado, porque de su salud emocional va a depender cómo rinda, ¿no? Porque finalmente tu producción, cuando tú tienes un equilibrio,
va a ser buena. En mi caso, al igual que Karin, yo no soy mamá, pero y obviamente cuando tú eres mamá soltera versus a una persona casada, tus prioridades son diferentes, ¿no? Una muchacha joven de repente puede tener más tiempo de estar en la oficina a que una persona que tiene un hogar. Entonces, justamente ahí radica lo que venía diciendo Karin. Primero, tenemos que, para hacer un pequeño resumen, primero, desde el aparato público tienen que haber normas, reglas que incentiven el protagonismo y el rol de la mujer. Segundo, para que este reflejo del sector público también lo pueda adoptar el privado. También, para seguir un poco la línea de lo que dice Karin, hoy por hoy sí hay muchas empresas que felizmente tienen dentro de sus buenas prácticas tener guarderías, incluso tener lactarios para que aquellas madres que se reincorporan después del periodo de descanso, de lactancia, puedan amamantar al bebé, porque hay algunos, pues, no, que me imagino, no sé muy bien, no quiero decir que siguen lactando hasta el año, creo, ¿no? Y tu periodo, pues, no termina a los 4 meses, entonces tienen esa producción esa producción de leche en ir y tener un lactario en la cual puedan seguir haciendo sus funciones y poder alimentar a su bebé. Y esto también se enmarca en las grandes organizaciones como un área de personas y organización. Muchas veces hemos oído, y esta tendencia está cambiando en el ámbito de recursos humanos, que no siempre se centraba la producción de tanto varón y mujer como el ámbito de recursos humanos. Pero hoy por hoy esa tendencia está cambiando. Ahora, primero somos personas, luego somos profesionales. Pero finalmente, en una empresa y en el día al día, lo que importa es la productividad. Entonces, se fusiona este nuevo concepto de persona y organización, ese balance. Porque finalmente, como decíamos, mientras tú tengas ese espacio de crecimiento, de apoyo, tú vas a poder reflejarlo en tu actividad laboral. Y también quería complementar algo para que no se nos pase el tema de la agenda pendiente, justamente un tema de los cargos, ¿no? Nosotros revisábamos información y veíamos, muy a pesar que siempre se elige a una mujer para dar las malas noticias en las empresas. Y esto lo he visto en muchas, en el día a día, en el trabajo, porque escuchas, y esto no debería de ser así, esto tiene que cambiar, es un tema de estereotipo. Por último, también vemos que las áreas como, por ejemplo, ¿no? Áreas de eventos tienen que estar dirigidas por mujeres. O sea, solo a veces las empresas nos encasillan, y esto es algo que hoy por hoy no se debería permitir, porque, a ver, me pasa, que hay mujeres hay hombres mucho más creativos que las mujeres. Hay mujeres que tienen un gusto innato para una fiesta y otras que, pues, no. Entonces, hay que justamente también dar la oportunidad. Yo creo que hoy por hoy, independientemente que nosotros luchemos contra las brechas que nos impone la sociedad y la equidad, hoy por hoy, hombre y mujer, no deberíamos de competir. Hay espacio para cada quien. Y yo creo que hoy por hoy ambos somos aliados. Y quisiera yo entrar a un tema, ya que hemos hablado del tema de estas buenas prácticas de las empresas, creo que también hay otras que podría mencionar bueno, no podemos decir los nombres, pero vemos aún con mucho pesar que hay industrias, como por ejemplo la de construcción, que es un mito ver a una mujer, a una ingeniera civil. Y yo a veces me sorprendo porque en pleno siglo XXI esto ya debería de estar, esto ya debería de estar enterrado. Porque las mujeres pueden estudiar la profesión que seas, o sea, es un tema de dinamismo. Y, por ejemplo, yo creo que un desafío que podemos tener, y es interesante que con este tipo de programas y debates, de que ciertos sectores que tienen aún estos, vamos a decir, esta discriminación, pero que no es, vamos a llamarla discriminación, pero de pronto no brindan todavía la oportunidad completa a las mujeres, ¿no? En el ámbito de la construcción. Y ahí me permito tocar un tema también interesante. ¿Qué nos ha demostrado la pandemia? La pandemia nos ha demostrado de que
nuestra sociedad necesita a gritos transformación digital. Y ahí muchas veces hemos visto, y lo analizábamos con Karim, y Karim va a complementar porque ese tema lo discutíamos y salían miles de ideas, es que la pandemia nos demostró que las mujeres somos las primeras grandes emprendedoras. Y hoy hay una lista enorme de emprendimientos liderados por mujeres. Y yo creo que esto sí es meritorio rescatar y resaltar a la vez, porque en esta pandemia muchas mujeres han sido el sostén de su casa justamente con esos emprendimientos, apoyadas en la transformación digital, apoyadas en la tecnología. Y por ejemplo, pero ahí también me permito resaltar que hay un reto pendiente. Hay un sector que no tiene presencia aún de mujeres y su presencia es mínima, que es el sector de la tecnología. Solo hay un 25% de mujeres presentes en el ámbito de tecnología. Mujeres programadoras, poquísimas. Mujeres que han antecedido en esta lucha de la tecnología con una mano, 5. Y esto me permite también ver que la brecha de género en el sector de tecnología es algo que va a ser una tarea pendiente y que no va a evolucionar de un día para otro, que es un trabajo continuo, permanente, y que debemos empezar a abrir esas puertas. Y yo me voy a permitir citar un par de emprendimientos que me parecieron rescatables mencionar, no me los sé de memoria, los voy a leer. Uno de ellos era Geek Girls Latam, que es una plataforma colombiana con la misión de inspirar empoderamiento y conexión de las niñas y mujeres latinas dentro del mundo tecnológico. Tenemos también a Laboratoria, que es un emprendimiento que inició en Perú y se ha extendido por toda Latinoamérica, entrenando a más de 1.300 mujeres en el desarrollo web y el diseño, apoyando a grandes empresas como Google. De ahí tenemos a Pioneras Developers, que es una comunidad autogestionada con espacios para el aprendizaje y la innovación. Luego tenemos a Científica de Datos, que es una organización que busca mostrar la importancia de las mujeres dentro de los campos de ciencias de datos, Big Data. Entonces vemos que hoy por hoy las mujeres están buscándose ese espacio. Y ahí también me permito resaltar a una mujer que ha sido muy ovacionada, que es la fundadora de Canva, que está relacionado al campo tecnológico, que es Melania Perkins. Es una emprendedora tecnológica nacida en Australia, cofundadora de Canva, que es una de las aplicaciones de diseño más interactivas que hoy por hoy tiene el mercado. Entonces, ¿con esto qué nos supone, no? Que las mujeres están buscando tener una mayor presencia en sectores como que en algún momento fueron terrenos inhóspitos, que es la tecnología, ¿no? Porque nosotros visualizamos tecnología, hombre, pero no. Entonces, hoy por hoy, eso es algo también que creo que merece rescatar y que esa tarea se está gestionando a pasos agigantados. Me gustó muchísimo lo que dijo Karim, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar estas tareas pendientes? Y yo creo que la respuesta es empezando por nuestro entorno. Y como decía Karim, ¿no? Aconsejando a nuestras ahijadas, sobrinas, primas, justamente a que se animen, a que salgamos de esa canastita, de esa burbuja, ¿no? Y miren, yo les voy a contar una anécdota. A ver, yo siempre quise, y en todos los test, y era también que a veces no tus papás te dicen qué te gustaría o cómo te veía. Siempre era abogada. Me salía abogada. Y en verdad me gusta a mí mi carrera. Pero tiempo después, cuando yo acabé la carrera y entré a trabajar a una empresa del sector construcción, les puedo confesar que si mi mente hubiera sido un poco más abierta, una carrera que yo hubiera querido estudiar es ingeniería civil. Y de hecho, yo trabajaba en una empresa de construcción y yo era la contractual.
y yo agarraba mi casco, mis botas y mi chaleco y me iba a ver en campo, porque para poder tener una administración contractual adecuada, tú tienes que ir a ver el avance, y el avance se ve en obra, no sentada desde el escritorio. Y haciendo un símil es lo mismo, las abogadas como la doctora Karin, abogada que no va a la fiscalía, no es abogada, pues no es abogada que no pisa, o sea, tienes que ir al centro y caminar por Abancay, o abogada penalista que no va al penal. Entonces, muchas cosas que vamos en esta carrera y en esta fase de situarnos en un lugar y de nosotros empezar como mujeres a adquirir un lugar. Yo decía, ¿no? Imagínate, hubiera sido ingeniera y de repente no tuve a alguien, no lo hablé, seguí, pero hoy por hoy soy feliz, me encanta mi carrera, pero justamente, como decía Karim, ¿cómo empieza este cambio? ¿Cómo empezamos con la agenda pendiente? Hacer trabajar esta agenda es con la colectividad, con tu grupo cercano. Y otro tema que me gusta, no sé cómo vamos de tiempo, pero otro tema que yo quisiera resaltar es que todas las mujeres somos feministas, pero a ver, hay un límite, ¿no? Aquellas que somos feministas para los que nos conviene y que no debería de ser así, y aquellas que pues visten el feminismo con otros matices. A ver, una mujer tiene que ser independiente y una mujer tiene ciertas características. O sea, yo creo que muchas veces los hombres hemos escuchado, o de las propias mujeres, ay, tú eres feminista, ¿no? O sea, a ver, las mujeres luchamos por una igualdad de condición, por una igualdad de trato, pero tampoco somos caballos, no vamos a, o sea, porque a veces escuchamos, ¿no? Que dicen, ah, pero como es feminista hay que tratarla como un hombre. A ver, o sea, también es un tema de como regreso a lo que decía Karim, ¿no? Es un tema de mente, o sea, si la mente no cambia, vamos a ir avanzando y retrocediendo. Y yo sé que estamos con el tiempo, yo quisiera dejar una reflexión final. Es una frase que a mí me gusta muchísimo y es: para ser una mujer te tienes que vestir el cerebro de carácter, personalidad y valentía, porque no hay mejor belleza que la belleza del intelecto. Y también, obviamente, las mujeres somos vanidosas, nos arreglamos, pero la mejor carta de presentación para la mujer de hoy, y que es lo que yo voy a inculcar a mis hijas, es vestir a mi hija con carácter, personalidad y valentía, para hacerse escuchar, para respetarse y respetar a los demás. Esa sería mi reflexión. Y bueno, hay muchos temas en la agenda pendiente, pero creo que lo que hemos conversado con Karim va a ser un espacio para que puedan venir otras abogadas y discutir sobre la agenda pendiente de nuestro género. Muchísimas gracias. Efectivamente, gracias a ti, Alejandra. Efectivamente es un tema bastante amplio, como lo comentábamos en un inicio. En realidad hay mucho por hacer aún, y muy de acuerdo con ustedes en el sentido de que efectivamente de a poquitos vamos a ir cambiando. Empezamos con nosotras mismas y lo vamos a ir replicando. De repente, como Karim lo comentaba, de repente a mi sobrina, a mi prima, a mi hijada, de repente en mi grupo social, etcétera, ¿no? Y si tengo la oportunidad de formar masas, mucho mejor. Pero de poco, aunque sea a una persona, yo voy replicando, ¿no? Entonces, es un tema en el cual, cierto, pues hemos avanzado mucho, falta mucho por hacer. De hecho, está bastante presente el tema de las costumbres también, está el tema de la cultura, está el tema de la educación, está el tema de cómo nos concebimos a nosotras mismas. Muchas veces las mujeres mismas somos las que autosaboteamos, por así decirlo, ¿no? E incluso muchas veces la misma mamá es la que hace las distinciones en casa entre el hombre y la mujer. Entonces, esas cositas son las que aún nos faltan por cambiar. Definitivamente el tema es mucho más extenso, lamentablemente pues el tiempo es corto. Esperemos tener la oportunidad de poder seguir charlando de este tema en un futuro, porque sí es un tema bastante interesante y sobre todo es un tema en el cual debemos tomar conciencia y poder seguir trabajando, ¿no? El hecho de que seamos
de que queramos la igualdad no quiere decir que queramos ser más que los hombres, ¿no? Sino que queremos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades.